Z1 es igual a V al cuadrado entre 2G más P4 principales y las pérdidas menores dentro de la tubería. Decimos que tenemos un método más H en la salida. K de salida es igual a 1 y K de entrada es igual a 0.5. Y si usted dice esto, le queda simplemente Z1 es igual a Z5 más HF más K de entrada por V al cuadrado entre 2G más K de salida por V al cuadrado entre 2G. Y que esto aquí es exactamente igual a esto de acá. Pero mucho cuidado porque a veces cuando hace esto de aquí a aquí, le incluye aquí la H en la salida. Y la H en la salida no ocurre en la tubería, ocurre aquí en él. Así que todo depende de dónde a dónde pone sus puntos iniciales y sus puntos finales. A veces cuando el problema es tal que tiene muchos accesorios, a veces para efectos académicos, para efectos prácticos hay que incluir todo. Para efectos académicos, para que no esté sumando tantas cosas aquí, a veces se le dice que ignore las pérdidas menores o locales dentro de la tubería. Pero obsérvese, esta está dentro de la tubería y esta está fuera de la tubería. En esos casos, ¿tendría usted esto? Si no, no grabo. Esta se ignora porque está aquí adentro de la tubería. Eso sería HF, esta sería la línea de energía, esta sería la línea del gradiente hidráulico y cuando hay una sola velocidad, estamos hablando de una línea única. Y obsérvese que esto de aquí sería Z1, aquí sería 4, este sería Z5. Pero estamos ignorando esto porque es una pérdida dentro de la tubería. Pero ya no puedo hacer esto. Entonces, ¿qué nos queda ahí? Que Z1 es igual a V al cuadrado entre 2G más P4 entre gamma más Z4 más HF y nos queda que Z1 es igual a V al cuadrado entre 2G más Z5 más HF. Y cuando se ignoran esas pérdidas, esta de aquí está fuera de la tubería. Decimos que tenemos un método. Otras cosas. En teoría, si usted tiene que escoger en su práctica profesional entre uno y otro, siempre darle más cosas. Esto es herencia de la época de la regla de cálculo, en que entre menos cosas se sumaban, mejor. En la época de la calculadora este método no debería existir, pero bueno, lo mantenemos como una solución académica para no estar tomando en cuenta mucho. Existe un método que no es aplicable en líneas únicas, que es el método del gradiente hidráulico. La velocidad total es igual a la presión estática más un medio de ρ por V al cuadrado. Esto solamente se hace en situaciones como esta, pero para hacer la comparación entre los tres métodos, tendríamos que esto sería así. Y que la línea de energía es aproximadamente la línea del gradiente hidráulico y esto aquí sería HF, esto sería Z1, esto sería Z5. ¿Qué le quedaría? Z1 es igual a Z5 más HF y obsérvese que esto, ¿qué le pasó a esto? Desapareció. Así es que cuando llegamos a redes de tuberías,
usualmente usamos gradiente hidráulico. Pero lo que se está haciendo en realidad es esto. No se están ignorando, simplemente se están sumando a la presión. Generalmente nosotros, si le damos las K, le estaríamos diciendo que use esto. Si no le damos las K y puede calcular la velocidad, usted haría esto. Y cuando no puede calcular esto, ya ni le damos las K, etcétera, y simplemente le decimos que use el gradiente. Vamos entonces a hacer un problema numérico de ejemplo. Vamos a usar el problema del examen parcial del semestre pasado. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, bien, vamos a borrar. 92 y una viscosidad dinámica o absoluta 5.13 por 10 a la menos 3 pascal segundo. El fluido sale de un tanque cerrado, una tubería, la entrada es redondeada, la K de entrada es aproximadamente 0, la longitud de la tubería es 15 metros, entre el tanque y el manómetro el diámetro 10 centímetros y la rugosidad 0.0015 centímetros. En la parte superior del tanque cerrado hay un bacómetro que indica una presión de vacío equivalente a una columna de mercurio, densidad relativa de mercurio 1356, de altura H', 90 milímetros. Además, en la corona de la tubería hay un manómetro que muestra una lectura de 60 kilopascales y en esa sección hay un tubo de pitot coeficiente de 0.98 colocado en el eje central del tubo, conectado a un manómetro diferencial con tetracloruro de carbono, S' 1.59, y muestra una lectura de 3.5 milímetros. ¿Ok? Entonces, generalmente las preguntas yo se las hago en el orden en que hay que resolver el problema. Muchas veces eso es imposible porque hay que encontrar dos cosas simultáneamente, pero bueno, a veces se resuelve A y B simultáneamente. En este caso, la primera pregunta, encontrar la velocidad máxima en el eje de la tubería. Y para ello entonces, ¿usted qué información usa? Usa la información del tubo de pitot. Así que si usted analiza, vamos a decir que este de aquí es el punto 1, que este es el punto 2 y que este es el punto 3. Así es que si usted analiza su tubo de pitot, usted va a tener ahí que H2 es igual a H3 más HN. Algunos de ustedes traen la fórmula enlatada en la sábana de Linus. Es preferible muchas veces derivar, porque hay fórmulas generales y hay fórmulas particulares y usted no sabe si la fórmula que trajo en la sábana de Linus es general o es particular. Así que a veces es conveniente, cuando sus cosas son sencillas, derivar esto. ¿Y qué le queda? Que U máximo al cuadrado entre 2G. ¿Por qué U y no V? Porque estoy usando una línea de corriente y no un tubo de corriente. Así que si es línea es U y si es tubo es V. Eso, V es el tubo. Esto no se puede medir, eso solamente se puede calcular. Más P2 entre gamma más Z2, punto de estancamiento, velocidad 0, P3 entre gamma, P de estancamiento, más Z3 más HN. Esto se nos va con esto, y si quito esto, ya sabemos que U es igual a C por UTO, así que se convierte en un máxima al cuadrado entre 2G, C al cuadrado. Mucho cuidado porque a veces nada más ponen C y no C al cuadrado. ¿Okay? Y eso sería igual a P3 entre gamma menos P2 entre gamma. Hasta ahí es general. Esa es una ecuación general. Es general. Si tiene que traer una general en su sábana de Linus, eso es válido para cualquier caso.
Entonces, tiene presiones. Las presiones se pueden medir con manómetros metálicos, con piezometros, con manómetros diferenciales, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso que tenemos un manómetro diferencial. Así es que simplemente a esta distancia le llama L, que es una variable artificial. ¿Y qué le queda? Que P2 más gamma por L más gamma prima por H es igual a P3 más gamma por L más gamma por H. Y esto se le va. Pero forma parte de la formulación del problema. ¿Y qué le queda? Que gamma prima por H menos gamma por H es igual a P3 menos P2, de lo que es lo mismo H por gamma prima entre gamma menos 1 es igual a P3 entre gamma menos P2 entre gamma, o lo que es lo mismo H por S prima entre S menos 1 es igual a P3 entre gamma menos P2 entre gamma. ¿Y qué tiene? Tiene dos ecuaciones con tres incógnitas. Pero por esas magias de las matemáticas, ¿qué pasa con estas dos incógnitas? Se convierten en un dato conocido. Y cuando usted reemplaza eso acá, le queda simplemente que U máximo es igual a C por raíz cuadrada de 2G H por S' entre S menos 1. Yo he tenido estudiantes que me traen esto en la sabana de Linus y resulta que en vez de ponerle esto aquí, le puse otro manómetro acá. ¿Conectado a quién? Aquí le puse un manómetro. ¿Quieren usar esa fórmula de todas maneras? ¿Quieren usarle? Pongo un manómetro aquí. Entonces, si usted tiene la presión aquí, encuentra la presión acá. Y si tiene la presión aquí, encuentra la presión acá. Y eso es lo que dice la fórmula general. Así que usted tiene que distinguir entre fórmulas generales y fórmulas particulares. Esto, si hay manómetros diferenciales. Así que ya tengo muchas veces ganas de hacerle un sellito que diga, no hay manómetro diferencial, porque buscan la fórmula particular del manómetro diferencial y resulta que le puse dos manómetros metálicos. A la menos 3, cuidado con el 10 a la menos 3, que hay que ponerlo en metro, porque el metro es la unidad básica del sistema internacional, así que 1.59 entre 0.92 menos 1, y encuentra usted su velocidad máxima 0.219.156 metros por segundo. ¿Y qué hace con esto? Lo guarda en una memoria. Lo guarda en una memoria. Entonces llegó el momento de, si el laminar V es un medio de U, y si es turbulento, V es igual a U máximo 1 más 1.326 raíz de F. Y yo no sé si es laminar o si es turbulento. Así es que los problemas de hidráulica, ¿cómo se resuelven? Asumiendo. Así que tiene que asumir o laminar o turbulento. ¿Cuál de las dos cosas es más fácil de asumir? Laminar. Bueno, el año pasado cuando puse este problema, más de 4 se fueron al turbulento y vaya, qué demencia hicieron. Si yo asumo laminar y no me da laminar, yo voy a estar absolutamente seguro de que es turbulento. Y entonces con turbulento ya tengo que resolver algo más complicado que esto.
Así que si usted asume laminar, le queda ahí que V es 0.10958. Ya no me tiene que poner esto. Si esto está aquí, yo asumo, usted la llama de memoria, lo reemplazó aquí, así que es suficiente que escriba la fórmula y el resultado. Ahora, si reemplazó un valor más, no voy a saber qué hizo. Pero eso sí es mala suerte de que una fórmula tan sencilla como esa. ¿Estamos bien? Así que a veces no es necesario hacer esto. A veces usted escribe la fórmula y escribe el resultado. Si escribió la fórmula y el resultado está bien, sabemos que está bien. Y si escribió la fórmula y el resultado está mal, ni usted ni yo vamos a saber qué hizo. ¿Estamos bien? Así que a veces esto es mínimo, esto es adicional, porque se supone que si ya usted tiene estas cosas, lo que usted va a hacer ahí es reemplazar los valores. ¿Estamos bien? Así que a veces no es necesario que pierda el tiempo escribiendo esto, escribe la fórmula, sustituye los valores en su calculadora, hace el cálculo y guarda el resultado en una memoria de la calculadora. Así que ¿cómo verificamos esto? Por medio del número de Reynolds, V por D por Rho entre μ. Y obsérvese que si es turbulento, V va a estar entre ¿qué? Va a ser mayor de 1/2, un máximo, y menor de un máximo. Así es que si con esta V de aquí no me da laminar, ¿qué le va a pasar a la V? ¿Aumenta, disminuye o permanece constante? Tiene que aumentar. Y si la V aumenta, ¿qué le va a pasar al número de Reynolds? Va a aumentar. Por eso a veces es más conveniente asumir lo más sencillo, porque ya usted sabe las relaciones que van a existir aquí entre la velocidad máxima, que ya la conoce con el tubo de picado. Entonces aquí nos queda ¿qué? 0.1095. Hay que tener mucho cuidado con el redondeo del truncamiento. Muchas veces esos números son muy pequeños y si usted redondea y trunca, la cosa se dispara por el diámetro 0.1, por la densidad que es 920. ¿De dónde salió la densidad? Rho igual a S por Rho sub 0.92 por 1000 igual a 920 kilogramos entre la viscosidad dinámica absoluta, que es un dato, 513 por 10 a la menos 3, y nos da que el número de Reynolds es de 1965.114. Y esa es la velocidad mínima en el problema. ¿Eso qué significa? Que cuando esto entró uniforme y se llegó a desarrollar la distribución parabólica. No se rompió en una subcapa laminaria y en una subcapa viscosa. La viscosidad secundaria no tuvo tiempo de actuar hasta que la distribución llegó a la línea central del tubo. Así que, ¿qué probabilidad hay de que el flujo sea turbulento? Ninguna. Ninguna. El perfil se desarrolló como un perfil laminar, es decir, una distribución parabólica de velocidad. Así que con esto, que es menor de 2000, ¿qué sabemos? Que el flujo es laminar. ¿Qué significa que el flujo es laminar? Significa que F es ¿qué cosa? 64 entre el número de Reynolds. Significa que alfa es 2. Significa que beta es 4 tercios. Así que si ya usted tiene el número de Reynolds, usted lo sustituye ahí y ¿qué encuentra? Su factor de fricción.
Y si ya usted tiene su factor de fricción, ¿qué puede calcular? Puede calcular las pérdidas principales o pérdidas por fricción. 0.0325 por la longitud 15, el diámetro 0.1, esto tiene que estar en metros, por la velocidad 0.109 al cuadrado entre 2 por 9.81 y ya tiene que HF es igual a 2.9896 por 10 a la menos 3 metros. Véase, cosas extremadamente pequeñas, así que cuidado, el redondeo y el truncamiento los echa a la perdición. Ok, muy bien. ¿Estamos bien hasta aquí? Fíjense, los problemas son directos. A veces yo no entiendo todas las vueltas que dan ustedes, porque apenas tengo algo y tengo una ecuación con una incógnita, yo puedo evaluar eso. Y aquí todo esto lo sé, ya esto no es incógnita, eso es un dato, y lo calculo y lo guardo en memoria. Ok, muy bien. Entonces, la siguiente pregunta era investigar si el flujo es laminar o es turbulento. Al hacer esta suposición y calcular esto, ya sabemos que el flujo es laminar. Si esto me hubiera dado más de 4000, o vamos a decir que más grande de 2000, entonces teníamos que venir acá. Entonces sí hay que hacer otras cosas. Sí hay que hacer otras cosas. Pero cada problema tiene sus características particulares. Bien, entonces la siguiente pregunta era calcular el caudal. Y aquí el 90% de ustedes complica los problemas. ¿Por qué? Porque tengo una línea única. ¿Cuál va a ser mi incógnita? ¿El caudal o la velocidad? La velocidad. No hay necesidad de complicar el problema. Entonces, ¿usted qué dice ahí? Que H1 va a ser igual a H2 más HF más sumatoria de H total. Esto es despreciable. ¿Y qué va a tener usted ahí? Que V1 al cuadrado entre 2G más P1 entre gamma más Z1. Ah, no, perdón, eso es otra cosa, me adelanté. Ya tenemos qué cosa. Velocidad. ¿Qué puedo hacer? Puedo calcular el área. ¿El área qué cosa? Sí, por D al cuadrado entre 4. Aquello es para encontrar esto. Y eso es lo que ustedes hacen y plantean y después dicen, ahora tengo dos incógnitas. ¿Cómo diablos hago para hacer otra ecuación que no existe? Pero si ya yo tengo la velocidad, puedo calcular el área. Así que el área nos da 7.8539 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y el caudal es velocidad por área. Así que el caudal nos da 8.606 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Y usualmente los caudales en metros cúbicos por segundo son muy pequeños y generalmente en el sistema internacional se piden en litros por segundo. Un metro cúbico tiene 1000 litros, así que el caudal sería de 0.8606 litros por segundo. Entonces ya tengo el caudal, ya tengo la velocidad. Ahora sí, vamos con esto de aquí a acá, de 1 a 2. ¿Y qué voy a encontrar? H. Así es que, y eso es igual a, mucho cuidado, si el flujo es laminar, es obligante usar eso. Así que sería alfa por V al cuadrado entre 2G más P2 entre gamma más
Z2 más H. ¿Qué se va a hacer aquí? La gran mayoría de ustedes, ¿qué hacen? Sustituye la fórmula. Cuando ¿qué es más fácil? Sustituir el valor numérico. Así que cada cosa que usted pueda calcular, usted no va a reemplazar esto por la fórmula. Esto es 0. Entonces, esto no lo sabemos. Esto tampoco lo sabemos. Y lo único que sabemos es que Z1 menos Z2 es igual a H. Y que eso es igual a alfa por V al cuadrado entre 2G más P2 entre gamma menos P1 entre gamma más H. Entonces empezamos. Vamos a ver por dónde anda al espacio. Voy a borrar por aquí el pito. ¿Estamos bien? Vamos a borrar. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de borrar? El beta que está sucediendo. ¿Qué cosa? El beta. Impulso cantidad de movimiento. Cuando va a buscar fuerzas, que tiene que usar impulso cantidad de movimiento. ¿Okay? Entonces, obsérvese. Tenemos presión de vacío. ¿Por qué? Porque hay un vacuómetro. Y esto sería S del HG por gamma sub 0 por H', así que sería 1356 por el gamma sub 0, 9810 por 90 por 10 a la menos 3, ya que tiene que estar en metros. ¿Vamos bien? Ok. Así es que cuando usted multiplica todo eso, nos da que la presión de vacío es de 11.972.124 pascales. Pero yo no trabajo en presiones de vacío, trabajo en presiones relativas. Así que P1 es igual a P relativo y eso es igual a menos P de. Así que P1 es igual a 11.9721 kilopascales negativos. Ya tenemos esto. Obsérvese que yo necesito la presión en 2, pero el manómetro la mide aquí en la corona del tubo. Así que P2 es igual a P man más gamma por D. El gamma no lo tengo. Así que gamma, ¿a qué es igual? Roje. Así que si ya usted tiene la densidad, la multiplica por la aceleración de la gravedad y tiene el gamma, y eso nos da 9025.2 newton entre así que el P2 sería 60 por 10 a la 3 más 9025.2 por 0.1 entre 2 y nos queda que el P2 es igual a 60.451.26 pascales. Entonces ya tenemos esto. Ya tenemos esto, ya tenemos esto, podemos encontrar eso. Una ecuación con una incógnita. Pero a veces el estudiante no está enfocado y empieza, la escribí primero para saber lo que necesitaba. Y empieza escribiendo ecuaciones sin ton ni son. Ya no están enfocados, escribe un pocotón de ecuaciones, después quiere que Solsys haga magia. Y recuérdese que métodos numéricos no es la primera opción, es la última opción cuando ya usted no puede resolver el problema analíticamente. ¿No? Bien, pero a veces muchos de ustedes quieren acudir
a Sol 6 como primera opción. Entonces, bueno, aquí nos queda que H es igual a 2 por V 0.19 al cuadrado entre 2 por 9.81. Ese 2 se va con ese 2. Más 60.451.26 menos entre gamma 90 25.2 menos y P1 ¿cuánto vale? Menos. Y menos por menos más. Así que cuidado con ese menos por menos. Menos 11.972, qué sé yo, más HF 2.98 por 10 a la menos 3, y lo escribo ahí pequeño, pero recuerden que esto, que es un número muy pequeño, lo guardé en una memoria para no tener problemas de redondeo y truncamiento. Así que cuando usted resuelve todo eso, le queda que la H es igual a 8.0287. Sí, los problemas es esto. Hay una expresión que dice el orden de los factores no altera el producto. Yo digo que sí. El orden en que usted resuelve el problema hace que la solución sea fácil o que la solución sea complicada. Así que eso del orden de los factores no altera el producto solamente es cuando está multiplicando. Aquí yo me estoy multiplicando. Así que a veces problemas sencillos, y yo trato de poner problemas sencillos, usted los quiere resolver de la manera más complicada posible porque no está enfocado en qué tiene, qué anda buscando y cómo lo va a encontrar. Entonces véase, esto es cómo lo voy a encontrar. Pero para poder encontrar eso, tengo que tener algunas cosas antes. O sea, usted quiere empezar por aquí y empezar a resolver simultáneamente un montón de ecuaciones, cuando estas cosas que no las tengo, las puedo encontrar de manera simple, de forma independiente. ¿Okay? Y la última pregunta del problema, estado sub cero, ya es un problema académico de una fórmula que dice que raíz cuadrada de tau sub 0 entre ρ es igual a raíz de f entre 8v. Así que el tau sub 0 es igual a ρ por f entre 8v al cuadrado. Cuidado que no me elevan eso al cuadrado. Así que son errores de álgebra tontos. Así que bueno, no me queda más remedio que ponérselo malo, así que cuidado.